plaza ahí. Preséntate, por favor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Flavio Carrillo Comero. Vengo en representación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenos días. Mi nombre es Augusto Cuadros. Vengo en representación de Optical Networks. Somos un operador acá nacional, ¿no?, de Internet. Buenos días, mi nombre es Daniel Díaz Ataucuri y vengo en representación del Initel Uni. Buenos días, mi nombre es José Luis Quiroz Arroyo, también vengo en representación del Initel Uni. Buenos días, mi nombre es Martín Soto, soy responsable del Plan de Tecnología de la Información y Comunicaciones, es el Programa Nacional de Concitec, enfocado hacia la generación de proyectos y becas para formación de recursos humanos. Bien, reitero la bienvenida. Esta reunión se gestó a petición del ingeniero Martín Soto, como responsable de Concitec. Quería intercambiar ideas sobre lo que ellos van a empezar a hacer. Entonces voy a ceder la palabra a Martín Soto para que nos explique su proyecto. Bien, ante todo yo quisiera pasar algunas diapositivas bastante rápidas que un poco nos intentan centrarnos en lo que buscamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, en Concitec lo que tenemos es un plan, digamos, un plan nacional para poder generar algunos criterios que nos permitan luego sostener, digamos, becas, tanto para formación de recursos humanos en maestrías y doctorados, y también generar proyectos de innovación en las empresas que permitan también avanzar en respecto a las TICs. En ese sentido, el programa será el sustento, es decir, la base fundamental sobre las cuales toda la inversión en ciencia y tecnología referido a las TICs que Concitec está pensando generar a partir del próximo año, digamos, salgan a partir de ese programa. En ese sentido, simplemente indicar aquí la misión y la visión que hemos planteado para el programa, que va alineado con el Concitec, ¿no es cierto? En cuanto a la misión, pues es proponer algunas políticas, es decir, definir unos lineamientos sobre los cuales se va a basar el programa y las acciones nacionales sobre las cuales se va a centrar, digamos, la inversión en ciencia y tecnología respecto a las TICs del 2016 al 2020. En ese sentido, la visión que perseguimos es que este programa, que sea sostenido tanto del 2016 al 2020 con su perspectiva de evaluación y que luego continúe con mayor inversión del gobierno. En este año, afortunadamente, el sector gobierno ha apostado por la ciencia y tecnología y nosotros lo que tratamos es de que este plan responda a las necesidades y a la proyección que el país tiene. En ese sentido, lo que hemos tratado de hacer y estamos tratando de hacer hasta ahora mismo es llamar a los agentes, a los actores principales que tienen que ver con las TICs. En ese sentido, las universidades, el sector gobierno y el sector empresarial, ¿no es cierto?, que son los más, digamos, indicados para poder trabajar este tema. Los ejes principales sobre los cuales, digamos, se brinda las comunicaciones, las TICs en general, están enfocados tanto al sector educación, el sector salud, la innovación empresarial y algunos otros más que son, digamos, prioridades nacionales que se pueden plantear a nivel de gobierno. Pero alrededor de estos ejes aparecen ejes transversales, que significa, digamos, quiénes son afectados o quiénes están inmersos dentro de estos ejes principales. En este caso tenemos pues tanto la comunidad, el gobierno, digamos, lo que es gobernabilidad, lo que es investigación y desarrollo, que nosotros perseguimos, y luego los marcos regulatorios e incentivos que se puedan dar. Por ejemplo, hoy en día ya está, digamos, a nivel de legislación, las empresas que innoven y que quieran trabajar con instituciones, tanto universidades como centros de investigación, podrían ser, digamos, exonerados de impuestos, con lo cual se llega hasta alrededor del 170%, eso a partir del próximo año. Pero todo lo que hagan este año también cuenta para la declaración del otro año, con lo cual hay un aliciente bastante interesante para las empresas.
Eso también exige de que las universidades y también los centros de investigación tengan que prepararse para poder competir. Porque, por ejemplo, una empresa que quiere innovar en ciertos productos o en ciertos servicios busca a una institución, digamos, de investigación, que por ejemplo puede ser una universidad o un centro dentro de cualquier universidad. Este centro de investigación tiene que estar habilitado por CONCITEC, es decir, CONCITEC lo va a evaluar para ver si efectivamente está en capacidad de poder responder a estas necesidades y si tiene el personal adecuado y si tiene las publicaciones o los recursos tecnológicos adecuados. En ese sentido, cualquier centro no podrá estar habilitado, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde aparece la gran necesidad de tener pues, tanto recursos humanos como recursos materiales para responder a estas necesidades. Ahora, las empresas privadas también podrían desarrollar propiamente, pero para ello igualmente tendrían que mostrar de que tienen tanto recursos humanos formados como materiales, ¿no? Bien. Los ejes verticales que indicamos aquí, básicamente lo que intentan es mostrar de que las TICs en general tienen una aplicación pues transversal en todos los sectores en realidad. Hoy en día se está hablando mucho del tema de las ciudades inteligentes. En este caso, pues ya algunas municipalidades, por ejemplo, se han ido preparando poquito a poco. Algunos, como por ejemplo la Municipalidad de Surco, tiene algunas iniciativas, como por ejemplo el sistema de alerta para peligros, tanto riesgos de salud como también asaltos, por ejemplo, o incendios o cualquier otro tipo, otra eventualidad. Con el smartphone, digamos, se localiza pues, al que genera ese pedido, previo registro, y, digamos, se le atiende en pocos minutos, ¿no? Ese tipo de trabajos se han ido desarrollando no dentro de un marco, digamos, de ciudad digital, perdón, de ciudad inteligente, sino más bien como iniciativas propias de las municipalidades. Otras municipalidades igualmente han ido desarrollando centros de cobertura Wi-Fi, por ejemplo, para zonas públicas, que igualmente le dan pues, cierta oferta, digamos, de acceso a la Internet, básicamente, a ciertos sectores, pero focalizado, digamos, en zonas públicas. En el lado de salud también igualmente, ¿no? En todos los sectores en realidad, pero donde nosotros nos queremos centrar es que, como CONCITEC, es que se desarrollen las capacidades humanas para poder hacer todo este desarrollo, porque en todo caso las empresas serían las llamadas a vender o revender los productos que vienen de fuera y no generamos nada interiormente. Entonces la idea de CONCITEC es tener una fuerte sostenibilidad para poder desarrollar digamos, tecnología en el país. El ecosistema digital sobre el cual nos movemos, ¿no es cierto? Nos movemos todos nosotros a nivel de tecnologías y también a nivel general como seres humanos, es que nos basamos en este modelo que el Banco Mundial ha desarrollado, que se basa en los usuarios, en la infraestructura, básicamente de comunicaciones, en los servicios que se brindan, sobre la plataforma de comunicaciones y las aplicaciones pues, que se desarrollan. En este caso, uno de los temas importantes en este ecosistema digital es la infraestructura, ¿no es cierto? La infraestructura sobre la cual se basan las comunicaciones. Afortunadamente, en el país la infraestructura va creciendo por iniciativa básicamente de las empresas y el sector gobierno. Y en este caso, esa infraestructura va a dar lugar pues, a un crecimiento más grande a nivel nacional, con lo cual esto se vuelve bastante interesante. En cuanto a los servicios para poder nosotros llegar con las TICs, digamos, necesitamos que el marco regulatorio, el marco legal, pues, sea adecuado, o en todo caso se amplíe y también proteja al usuario de ciertas formas, como por ejemplo, hoy en día se habla de los drones, y los drones, de momento, en muy pocos países en realidad se ha ido regulando el tema de la privacidad. Entonces los drones pueden llegar a cubrir diferentes zonas, pero no hay nada regulado de momento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tecnológicamente bastante bueno, pero también se puede prestar pues, a mal uso de los sistemas. También hablamos en los servicios, pues,
reducción de impuestos en este caso para poder llegar a la Internet más masivamente, y la masificación de terminales, que son una buena opción, ¿no? Las aplicaciones que se pueden tener son múltiples, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al fortalecimiento de la industria de tecnología de información y BPOs, que son los digamos, servicios orientados a tercerizaciones, gobierno en línea, que es la gobernabilidad. Básicamente, digamos, nos ofrecen un abanico bastante interesante sobre el cual podemos desarrollar tecnología. Las TICs en realidad abarcan todo, ¿no es cierto? Abarcan las aplicaciones, abarcan la plataforma de red, abarcan el procesado de la información, y todo ello en beneficio de los usuarios. En este caso, el usuario tiene que tener pues, calidad y tiene que tener protección. Ambos casos son importantes. Y el otro punto interesante es la capacitación que se puede lograr para sensibilizar en las TICs, porque no hay, digamos, a veces el usuario lo usa términos que no entiende, ¿no es cierto?, que por la misma regularidad de aplicación pues lo utiliza, pero detrás de eso no entiende mucho. También es el uso responsable de las TICs, como hablábamos, ¿no? Por ejemplo, el respeto a la privacidad, que es uno de los puntos interesantes. Por ejemplo, hoy en día nosotros ponemos la huella digital y nos registran con la huella digital, pero esa huella digital luego es como una firma que hemos firmado en blanco, porque luego esa huella digital puede ser mal utilizada más adelante. Entonces, en algunas empresas nos exigen a poner la huella digital para luego controlar biométricamente los ingresos, salidas, horarios, pero luego esa huella, ¿quién nos protege de ese registro? Entonces también el tema responsable, ¿no?, de uso responsable en las TICs es muy, muy importante. Bien, el otro punto también es el tema de la discapacidad. La discapacidad se vuelve, digamos, importante porque tenemos un alto nivel de personas con ciertas habilidades diferentes que de alguna forma pues, necesitan una atención. Gartner ha presentado 10 tecnologías, sobre las cuales lo vamos a enfocar muy rápidamente, que tiene que ver con el gran desarrollo que se tiene hoy en día. Hablamos de tecnologías para este año 2015, está en orden del 1 al 10, y como vemos, nos enfocamos mucho en el tema de la web, el mundo virtual, con la impresión 3D, por ejemplo, como punto importante, el Internet de las cosas, la computación o la computación en todos lados, etcétera. Entonces, como tendencias, son interesantes porque nos dan más o menos una orientación a dónde van, ¿no es cierto?, las cosas. Porque nosotros en el programa tenemos que ver también a dónde se orienta, porque si nos fijamos hace unos años, las tendencias, en el caso de Concitec, eran bastante rudimentarias. Básicamente se competía a nivel de programas de maestría, por ejemplo, y pedían subvención, pero no había un parámetro que diga, bueno, lo que ellos están enseñando es lo correcto, o tiene futuro, o simplemente están haciendo tiempo. Entonces, esas orientaciones pues las tenemos que tener bien fijas. Es por eso que en la elaboración del programa, el comité, digamos, que vamos a comentar luego, nos tiene que orientar bastante bien. Por eso es que nosotros intentamos en Concitec recibir insumos, ¿no es cierto?, para poder luego revertirlos en la misma población, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, muy rápidamente, el Internet o la computación en todos lados significa pues tener la computación ubicua, ¿no es cierto?, es decir, en todos lados. Donde estemos, tener acceso a la computación, es decir, al procesado y a la disponibilidad de los elementos. El Internet de las cosas es súper importante porque nos permite tener, como se indica aquí, y lo van a poder leer luego cuando se los envíe estas diapositivas, desarrollo de dispositivos inteligentes que de alguna forma se van a comunicar entre ellos y podrán ahorrar, ¿no es cierto?, tanto dinero como tiempo y dar mayor productividad, ¿no? El Internet de las cosas se vuelve un tema bastante interesante. La impresión 3D también nos permite también tener hoy en día, digamos, generación de modelos o módulos también en algún momento digamos, de material que tenemos en virtual. En ese caso, pues también para ciertas áreas es interesante.
La analítica también es muy interesante porque la analítica se aplica en todo. El día viernes, por ejemplo, hubo el Congreso de Ciberseguridad en el Ejército y se mostraba, por ejemplo, la aplicación de GIS con analítica para poder optimizar las rutas, los recorridos de los aviones, de los buques, de tal forma de que esa información que viene a millones de información recopilada del historial que tiene cierto proceso, se optimiza y se mejora tiempo de atención, se ahorra dinero, etcétera, ¿no? Ya en otros países se utiliza la analítica fuerte, en diversos sectores, ¿no? La analítica más sencilla que vemos es, por ejemplo, en el video, ¿no? El seguimiento de personas, localización de rostros, interacción con base de datos, etcétera. Los sistemas ricos en contexto también es un tema útil porque permite tener básicamente lo que usamos hoy en día, ¿no? Los sistemas sociales que nos permiten tener una serie de aplicativos para poder interactuar y converger. Las máquinas inteligentes que puede jugar con Internet de las cosas, la computación en la nube que nos da una serie de aplicativos. Por ejemplo, hoy en día ya muchos sistemas, muchos equipos que se utilizaban en las empresas, no es necesario tenerlas ya físicamente, sino tenerlos todo virtualizado, ¿no? Hoy en día una empresa que quiera tener su propio servidor de correo, como que está ya en la época de la carreta. Hoy en día todo se virtualiza y es más económico, más altamente disponible y más seguro, ¿no? Luego aparecen también las infraestructuras y aplicaciones definidas por software que nos dan un poco la orientación de que muchas cosas podemos emularlas a través de, digamos, de configuración o programación, ¿no? Lo cual también es un tema muy interesante. La tecnología escala a nivel de web, ¿no? Todo básicamente a nivel colaborativo, en la nube básicamente también. Esto va ligado con el punto 7. Y la seguridad, que es un tema muy interesante, ¿no? Y muy importante, que es el poder tener, digamos, la privacidad y la transmisión segura o cifrada en todo momento, ¿no? Hoy en día los celulares especiales con chips especiales encriptan todo, ¿no? En el evento, por ejemplo, del viernes se demostró algunos productos que ya están en el mercado. Bien, ¿qué es lo que nosotros buscamos como CONCITEC? Pues buscamos organizarnos en dos líneas. La primera línea, que es el comité principal, que es básicamente conformado por representantes de universidades, del sector gobierno y de empresas, y también el comité científico, que igualmente es conformado por básicamente los mismos actores, a los cuales se pueden sumar también gremios, se pueden sumar investigadores, digamos, de manera individual. Y todos ellos van a trabajar en dos líneas. La primera línea, el comité principal, es ayudar a formular el programa, es decir, tener las áreas de actuación de las TICs, priorizarlas para poder ver, por ejemplo, si vamos a invertir en formación de recursos humanos, cuántas becas, a qué línea vamos a orientar, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo decir, este año vamos a proponer 30 becas para formar doctores en Perú o en el extranjero, y que estos sean orientados a educación o que sean orientados a seguridad informática o a otra línea, ¿no es cierto? Entonces, esas orientaciones las tiene que definir claramente el comité principal. Para que el comité principal tome decisiones, tendrá que haber también comité científico, que pueden ser varios subcomités científicos, los cuales van a definir o van a dar, digamos, las fuentes sobre las cuales, digamos, haciendo un barrido internacional, porque obviamente tenemos que compararnos con otros países, ver qué es lo que han hecho otros países similares al nuestro y más avanzados que el nuestro, y en base a eso definir algunas acciones, ¿no? Es decir, vamos a tener que recomendar unas acciones en las universidades. Por ejemplo, el monitoreo de los becarios. Como comentábamos en reuniones pasadas, el CONCITEC ha ido dando becas de manera libre, competitiva, en cuanto a los potenciales becarios, pero no ha habido una base sobre la cual ha tomado su decisión, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué a ese becario? Solamente se competía y los que mejor puntaje tenían se les daba, pero no había un estudio de que diga esto, 5 becas para esto, 10 becas para esto. Es decir,
no ha habido ningún programa de nada. Entonces, hasta ahora ha sido así. Entonces, lo que se quiere a partir del año 2016 es tener acciones definidas bajo este programa, que digan, el programa ha hecho el estudio de cómo está la tecnología, cuál es el impacto a nivel social, a nivel nacional, y sobre esto se recomienda tantas becas y tantas subvenciones de programas, por ejemplo, en universidades. Por ejemplo, yo he revisado para decirlo así directamente, la UNSA, la Universidad de Arequipa, ganó una subvención, su programa de maestría en informática, y hasta ahorita lo tiene. Este programa significa que le da una cantidad de becas, ellos pueden becar una cantidad de estudiantes. Pero han habido casos en que esta universidad, si uno mira sus programas de la maestría, encuentra que sus cursos, por ejemplo, son básicos, ¿no? Son cursos básicamente de pregrado. Entonces uno dice, ¿y esto a dónde va? No tiene ni pie ni cabeza, pero tiene una beca, tiene varias becas. Entonces, ¿quién ha hecho el monitoreo? ¿Cómo se ha hecho la elección? Por ejemplo, no ha habido un comité o en todo caso especialistas que han revisado. Así, todo su procedimiento ha sido básicamente documentario, ¿no? Entonces, no hay lineamiento. Entonces, lo que se pretende ahora ya no. Es decir, ahora tenemos responsables, tenemos especialistas y tenemos aparte los comités que nos avalan. Entonces, a partir de este programa vamos a definir y vamos a monitorear, ¿no? Igualmente con los becarios, ¿no? Las becas directas que se han dado a estudiantes eran para que el estudiante con ese dinero estudie y produzca. ¿Produzca qué? Conocimiento. Pero resulta que el estudiante sigue trabajando, ¿no es cierto? Estudia los fines de semana o en las noches y en el día no está en la universidad, entonces no hay un seguimiento. Entonces, esos temas se tienen que, digamos, revisar. Entonces, las acciones que se deben tomar aquí, o las acciones que se deben recomendar en todo caso, tienen que ser pues adecuadas, ¿no? Eso es lo que intentamos perseguir con este programa. Entonces, lo que yo le expongo, señor congresista, me decía Guevara, es que este tipo de acción que Concitec se está planteando, digamos, personalmente lo manifiesto como una invitación hacia los sectores que son los actores reales, como la academia, el gobierno y las empresas, que de alguna forma, pues, muy gentilmente han aceptado pues, participar con nosotros. En realidad, hasta ahora no se ha formado el comité oficialmente. Lo que estamos haciendo es un pre-reuniones que luego nos van a permitir oficializar y también ampliar este comité para luego ya trabajar de una manera más coordinada, ¿no? Entonces, es por ello de que los he invitado. Lamentablemente no han podido venir todos, me han comunicado de que han tenido algunos inconvenientes, como por ejemplo Carlos Silva de la Católica. Ellos están organizando su Día de las Telecomunicaciones hoy día y no puede estar aquí. Entonces, así como él, otros participantes también no han podido venir. Pero, digamos, en los subsiguientes, pues trataremos de estar casi todos. El comité científico lo vamos a generar luego de que el comité principal se conforme. Y para esto, el paso siguiente es tener, digamos, definido todos los miembros del comité y luego lanzar el comité o presentar el comité en una reunión más grande, que sería pues quizá un hotel o quizá un centro de convenciones. ¿Qué es lo que se ha hecho con otras líneas de programa? Por ejemplo, hay un programa que se llama Programa de Materiales, donde trabajan pues materiales diversos, polímeros y otros. Ellos son un grupo de profesionales que han ido trabajando ese tema y han lanzado ya el programa. Entonces nosotros intentamos lanzarlo esto en junio, en un evento. Vamos a invitar, pues va a ser una invitación bastante amplia y la idea es que antes de ello el comité ya esté conformado, ¿no? Entonces el siguiente paso es oficializar el comité, ampliar al número de invitados, por ejemplo, universidades del interior del país que van a estar participando con nosotros, y luego tener reuniones continuas a nivel Lima y a nivel de provincias, ¿no? En algunos casos que tengamos en provincias habrá alguna colaboración del Concitec para
permitir los desplazamientos de algunos de los miembros del comité, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que nosotros nos planteamos en este programa. Y bueno, tenemos para trabajar todavía todo este año hasta finales de año básicamente, ¿no? Y en enero empezaría ya a ejecutarse este programa, ¿no? Esa es la idea. Bien, gracias, ingeniero Martín Soto. No sé, dejamos libre la tribuna para que poder hacerle algunas preguntas al ingeniero Martín Soto y en todo caso intercambiar ideas. Martín, ven por acá. Sí. Libre, lo que quieran hablar. Sí, una consulta, Martín. Todo, digo que todo está grabado por si acaso. Ok, no me voy a exceder. Martín, ¿cómo has pensado asumir los perfiles o conformar esos comités científicos? No lo digo porque una iniciativa que podría darse es tratar de llevar, bueno, este comité, como es el Comité de Tecnología, Información y Comunicaciones, a proyectos tangibles y que los comités no sean necesariamente por ámbito de estudio, sino por proyectos, ¿no? Yo creo que hay ideas que no hemos tomado o no hemos recapitulado, que ya están en formación tecnológica y que después ya fácilmente a la implementación. Por ejemplo, yo soltaría 3 ideas, las cuales son problemas de día a día de Perú y que podemos ayudarlos. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana. Hasta ahora no se consolida una administración de cámaras o de seguridad, alarmas a nivel, siquiera de Lima. Y ya la tecnología soporta esto hace años, ¿no? Entonces, yo creo que se podría plantear un comité este tema, el cual podría atacar de manera integral, liderado por las municipalidades, etcétera, esta iniciativa, ¿no? Es una seguridad. Otro tema que preocupa, que hace tiempo pudimos haber hecho algo, calculo que es con educación o teleeducación, ¿no? Yo particularmente he trabajado en el Banco de la Nación 8 años, conozco de norte a sur y de oeste a oeste casi todas las provincias y distritos, y siempre hay un problema de educación. Nunca llegamos a penetrar en los colegios en los cuales tienen un profesor casi para los 5 primeros años de estudios, ¿no? Ya estamos en un nivel de madurez de teleeducación, lo cual podríamos asumir un reto de hacer un proyecto integral. Sabemos el tema de la dorsal, que ya está asignada a Azteca. Tenemos el proyecto de las regionales, que se termina el otro año. Podemos lanzar una propuesta de 2 años, tener una propuesta madura de teleeducación, soportada en este comité de tecnología. Y por último, un tema que creo que podríamos atacar es la telemedicina, ¿no? Otro problema latente de nosotros, en el cual la tecnología ya hace varios años tiene propuestas interesantes de diagnóstico, reporte en línea, etcétera, ¿no? Entonces creo que trato de enfocar algunos problemas que yo como ciudadano de pie veo en el día a día de nosotros que pueden ser abordados por tecnología. Mi recomendación es que los comités se enfoquen a eso, básicamente a los proyectos los cuales resolvería este comité o plantearía una solución. Gracias, Augusto. No sé. No, yo creo que al final que responde mejor. Sí. A ver, Daniel, luego Flavio. Yo quisiera también un poco dar unos comentarios sobre algunos puntos que Martín ha indicado, de repente para en el futuro darle un poco más peso, ¿no?, a lo que queramos hacer. En primer lugar, yo creo que el diagnóstico que podamos hacer en este comité y las propuestas que podamos hacer nosotros, creo que ya, de alguna manera ya intuimos por dónde va, ¿no? Estamos años y años metidos en lo que es la parte de las TIC, en el mundo académico. Es como si tuviéramos el enfermo, ya sabemos más o menos la enfermedad, ¿no? Y también podemos plantear algunas soluciones, pero yo creo que las soluciones que planteemos no solamente debería ser unas recomendaciones sobre temas, sino yo creo que debería ver también de la parte normativa, y creo que ahí Mesías nos puede apoyar mucho, ¿no? Por ejemplo, le pongo un tema aquí concreto, ¿no? Nosotros sabemos que la tecnología de la información es un tema fundamental. Sin tecnología el país no va a avanzar. Pero ayer estuve viendo un artículo muy interesante en El Comercio que hablaba de la experiencia de Finlandia en la educación, ¿no? Entonces hay un tema ahí donde países como ellos, ya lo conocemos, han apostado mucho en el tema de educación. O sea, han formado magíster. Incluso la condición para ser profesores es magíster. Entonces nosotros nos estamos olvidando un poquito el tema educativo. Yo no sé si en nuestra comisión entra eso o no entra el tema educativo. Es una pregunta que habría que plantearnos, ¿no? Porque si no entramos al tema educativo,
la pirámide no va a estar completa en la parte superior. Entonces, si entra, habría que de alguna manera normalizar, regularizar, dar alguna normativa que por ahí vaya el tema, ¿no? Eso es una inquietud. El tema educativo. El otro tema es, lo comenté la vez anterior también, me parece muy interesante el impulso que está dando CONCITEC en el tema de becas. Yo hubiera querido que eso se hiciera cuando yo estábamos jóvenes, ¿no? No hubo, ¿no? Yo gané una beca, pero fue pagado íntegramente por el gobierno español. Exacto. No, pero no becado. y justamente el tema de la beca me parece... Sí. Justamente a eso iba, ¿no? El tema de la beca me parece importante, pero como comenté la vez pasada, la preocupación no debe ser eso ahora, ¿no? Es el tema del retorno. Ahora, dentro de 4 años, 3 años, va a haber una avalancha, vamos a llamar así, de gente que han tenido sus estudios, porque por un compromiso que hay con el CONCITEC, yo tengo entendido que hay un compromiso de retorno, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con las personas que llegan acá, ¿no? Entonces, ¿a dónde van, no? ¿A dónde van a ir? ¿Van a ir a la universidad? Y si van a la universidad, habría que modificar de alguna manera algunos reglamentos internos de la universidad, o la ley universitaria tendrá que cambiar. Esas son interrogantes que habría que plantearnos, ¿no? Tendría que ser abierto. Sabemos que en el Estado existe cerrado el tema de recursos nuevos. ¿Cómo va eso, no? Con respecto a lo que es ciencia y tecnología. Entonces, esas soluciones que planteemos en algún momento se tienen que reflejar en una normatividad. Entonces, es una pregunta que valdría la pena recalcar. Y otro tema que para mí también es muy importante es el tema de la colaboración. De la colaboración con respecto a nuevas tendencias. Yo voy a poner sobre la mesa 2 ejemplos bien claros, ¿no? Por ejemplo, el tema de la televisión digital terrestre. Sabemos que hace 5 o 6 años, cuando esta tecnología se implanta, hubo un compromiso entre gobierno peruano y gobierno brasileño en, de alguna manera, fortalecer el tema de TDT. ¿Sí? Es importante porque gracias a ese acuerdo, el Canal 7 sabemos que tiene toda una infraestructura moderna, sabemos que debido a ello, bueno, en Initel hay un laboratorio bastante bueno en TDT, etcétera, etcétera. O sea, hay un compromiso. Pero ¿qué ha pasado le pongo el ejemplo del otro lado, con la banda ancha? ¿No? No hay nada, ¿no? O sea, no hay ningún beneficio del punto de vista, algo similar como sucedió con la TDT, en el mundo académico, en el mundo analítico, sobre el tema de la banda ancha, ¿no? Conversaba el viernes con el expositor que estuvo invitado por el Colegio de Ingenieros. Nos decía, y nosotros en nuestra universidad en Brasil estamos invirtiendo cerca de $5 millones para tener un laboratorio bastante bueno de lo que es fibra óptica. ¿Y ustedes qué han hecho? Pero ustedes están implementando la banda ancha. O sea, que debería haber por lo menos, ¿dónde está el laboratorio? O sea, se ha faltado ese tipo de, digamos, de obligatoriedad, vamos a llamarlo entre comillas, sobre este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, de repente, también nosotros cuando definamos algún tipo de lineamientos, ¿no? Debería de alguna manera ver ese compromiso. Ahora, yo no sé si ese compromiso es con un pronunciamiento que el comité establezca o con una normatividad que obligue, ¿no? Que diga, bueno, desde ahora en este momento toda introducción de nuevas tecnologías en el país va acompañado con transferencia. Pongo como un ejemplo así muy rápido, ¿no? Entonces, esas cositas yo quisiera ponerlo sobre la mesa. En resumen, nosotros como iniciativa podemos plantear muchas cosas interesantes, pero si no va de la mano con la parte normativa, va a quedar como un saludo a la bandera, ¿no? Entonces yo creo que un producto que el comité genere, y ahí creo que Mesías nos puede ayudar mucho, son los temas normativos, propuestas normativas, legales, ¿no? Le pongo sobre la mesa, ¿qué pasa con los investigadores que van a regresar? Tiene que haber una norma, porque por buena voluntad no va a suceder. Pero esa norma probablemente tenga que incluso cambiar la ley universitaria, porque en la universidad no está implementada la figura del investigador. ¿Dónde van a ir los investigadores? En la universidad y en los institutos tecnológicos, en los institutos de investigación. Alguna norma tiene que haber. Si no, estamos nosotros, ¿no? Generando un problema después.
¿sí? El tema de nuevas tecnologías. De repente el Estado peruano dice, vamos a modernizar la banda ancha y pongamos SDN, estoy fantaseando ahorita, ¿no? Y gana una empresa Y con recursos del Estado, estoy hablando de la parte del Estado, ¿no? Entonces eso debería ir de la mano con un laboratorio, ¿no? Que fortalezca esa tecnología. O sea, no es recibir llave en mano, ¿no? Estoy viendo desde el punto de vista del Estado. Bueno, esas cositas yo lo plantearía, ¿no? Como inquietud.